Buen día. Vamos a esperar a ver si se suma alguien más. O si se suma alguien. Bueno, espero un minutito más y arranco. Mientras tanto, voy haciendo algunas aclaraciones. Falta poco para terminar el año. Estamos llegando a las últimas clases de esta materia. Cosas importantes recuerden, aquellos que están cursando la licenciatura o la materia completa desde la tecnicatura, ir subiendo los ejercicios a las bases de datos. Hay mucha gente que debe ejercicios y recuerden que es una parte fundamental y obligatoria para aprobar la materia. Así que en caso de no subir los ejercicios no van a poder rendir los exámenes, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Por otro lado, aprovechen los encuentros sincrónicos. La semana pasada hubo un encuentro sincrónico con Ale y no asistió casi nadie. La semana que viene hay otra vez encuentros sincrónicos, así que aprovechenlos porque son instancias de evacuación de dudas mucho más directas, donde el intercambio es mucho más fluido y mucho más sencillo. Así que organícense para tratar de estar presentes. Esta segunda parte de la materia es más complicada porque tiene más matemática, así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Vamos a ir arrancando la clase de hoy. Vamos a continuar viendo relaciones interespecíficas. Recordemos un poquito dónde estábamos. La semana pasada comenzamos a ver comunidades. Como cualquier nivel de organización que encaramos, lo primero que hicimos fue recordar un poco la definición de qué es una comunidad, y trabajar, digamos, recordamos algunas palabras vinculadas con el concepto de comunidad, como ensamble, ensamblaje, taxocenosis y demás, gremios. Discutimos o volvimos a discutir un poco por qué la necesidad de usar esas palabras. Y después presentamos las propiedades emergentes. Hablamos de que, como todo nivel de organización, tiene propiedades emergentes estructurales y funcionales. En el caso de las estructurales, mencionamos la estructura biológica, la estructura física. En el caso de las funcionales, la sucesión. Y además hablamos de las relaciones interespecíficas, como un grupo de propiedad, o digamos, que abarca las relaciones interespecíficas, es una propiedad de las comunidades que tiene aspectos estructurales y funcionales. Y comenzamos a trabajar con la competencia. Las propiedades emergentes, la estructura física, biológica y la sucesión todavía no las vimos. Yo las presenté muy brevemente la clase pasada. Las vamos a ver y las vamos a retomar la clase siguiente, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Si no me equivoco, creo que es la clase siguiente. Entonces, la semana pasada comenzamos hablando de competencia interespecífica y desarrollamos el modelo de Lotka-Volterra para la competencia. La clase de hoy, la idea es continuar con el resto de las relaciones interespecíficas que nos quedan, donde vamos a usar modelos también para explicar las dinámicas de las poblaciones que intervienen, y la construcción va a ser similar a lo que hicimos la semana pasada, obviamente que teniendo en cuenta las diferencias en tanto los supuestos que van a trabajar en cada modelo, ¿sí? Hola, Meli.
Recién estaba tratando de ver quién se había conectado y no lo encontraba. Bueno, entonces, vayan siguiendo el Power, que si no lo bajaron está ahí en el campus, porque van a tener que ir siguiendo las ecuaciones y siguiendo los gráficos que voy a ir mencionando. ¿Sí? Vamos a comenzar con la depredación. ¿Cómo definimos la depredación? Sencillamente es el consumo de un organismo vivo por parte de otro. ¿Sí? Digamos, es importante tener en cuenta que la depredación implica consumo de organismos vivos. No hay que confundirlo con consumo de organismos muertos, porque ahí hablamos de otro tipo de otro tipo de forma de alimentación, digamos, ¿sí? Donde podemos agrupar a los carroñeros, a los descomponedores, ¿sí? Un tema que vamos a tratar un poco más en ecosistemas, ¿tá? Justamente porque no es una relación intraespecífica, porque ese organismo que está consumiendo un organismo muerto no está interactuando con nada vivo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más en ecosistemas. Obviamente que en una relación de depredación se van a afectar las dinámicas poblacionales. De hecho, nosotros ya mencionamos que es una relación positiva para uno de los organismos, una de las especies que intervienen, para el depredador, y negativa para la presa. Hay distintos tipos de depredación, o la relación de depredación podemos incluir diferentes formas de alimentación, por ejemplo los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. ¿Sí? La herbivoría también puede ser considerada una forma de depredación, con algunas diferencias sustanciales con respecto a la carnivoría. En principio, que generalmente el herbívoro no consume la totalidad de su presa y tampoco mata a su presa, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con un modelo, o vamos a construir un modelo de depredación que tiene unos supuestos, y uno de los primeros es justamente que se usa para una relación de carnivoría. Esto quiere decir que estamos excluyendo, o el modelo de Lotka-Volterra para la depredación no se aplica a herbívoros y tampoco se aplica a relaciones intraespecíficas, es decir, una relación de canibalismo. ¿Sí? Acá estamos teniendo en cuenta que es un depredador de una especie que consume y mata a una presa de otra especie. Al igual que lo que pasaba con la competencia, va a ser un modelo biespecífico. ¿Sí? Una diferencia sustancial con el modelo de competencia es que considera que tanto depredador como presas tienen crecimientos exponenciales. Ese crecimiento exponencial claramente se va a ver limitado, se va a ver modificado por la presencia de la otra especie. Pero partimos del supuesto de que las especies tienen crecimientos exponenciales. Recordemos que en el modelo de competencia partíamos del supuesto de que las especies tenían crecimientos logísticos. También asumimos que hay un coeficiente de depredación constante. Esto vamos a construirlo a medida que desarrollemos el modelo, pero también estos coeficientes nos dan una idea de qué tan buen depredador es y qué tan buena presa es, y es una manera de medir eso, ¿sí? Y después hay algunos supuestos que están vinculados con conceptos que son muy importantes, que tienen que ver con la respuesta funcional numérica y global. Que para eso tenemos que construir el modelo y después volver a esto para poder entender concretamente qué estamos diciendo. Así que no lo vamos a mencionar ahora. Yo se los pongo en esta diapositiva para que ustedes lo tengan a la hora de haber estudiado y haber recorrido esta relación. ¿Sí? Después cuando vuelvan a estudiarlo, lo tienen acá y ya saben de qué estamos hablando. Pero en esta instancia tenemos que esperar a construir el modelo para poder hablar un poquito más en detalle de qué significa esto. Vamos a empezar a desarrollarlo, ¿sí? Entonces, lo que dice el modelo, vamos a comenzar con analizando qué es lo que le pasa a la presa, ¿sí? Entonces, el modelo va a suponer que la población de presas se va a ver afectada por el consumo que hacen los depredadores de esa población, ¿sí? Es decir,
Yo tengo, imaginemos una población de conejos que es consumida por una población, que es presa de una población de lobos. ¿Sí? Entonces yo tengo esta población de conejos que tiene un crecimiento exponencial y cada vez tengo más conejos, supongamos que la población está en crecimiento numérico. Ahora bien, tengo una población de lobos que está depredando a esta población de conejos. Esa población de conejos se va a ver afectada en tanto que hay lobos que están depredando. ¿Sí? El efecto va a depender de qué tan buen depredador sean esos lobos o esa especie de depredador. ¿Sí? Va a depender no solamente de eso, sino también de la cantidad de depredadores que haya. ¿Sí? En términos concretos y a modo de ejemplo, y no tiene ningún sentido biológico. Si yo tengo conejos que están siendo depredados por lobos, no es lo mismo que si yo tengo conejos que están siendo depredados por aves, ¿no? Digamos, la eficacia que tienen los lobos y las aves como depredadores y la eficacia que tienen a la hora de consumir es diferente. Eso hace que el efecto sea diferente. Y también va a depender el efecto negativo que tengan de la cantidad de lobos o de aves que haya consumiendo esa población de presas. No es lo mismo tener 2 lobos consumiendo esa población de conejos que tener 1.000.000 de lobos comiendo esa población de conejos. El efecto va a ser completamente diferente. Entonces fíjense que estas dos, podemos crear un término, podemos armar un término matemático para incorporar el consumo y para incorporar el número de depredadores. ¿Sí? Podemos definir que una constante de depredación, un coeficiente de depredación que le vamos a llamar C, ¿sí? C multiplicado por el número de presas me va a decir o me va a dar una idea del consumo individual. ¿Cuánto consume cada depredador? ¿Sí? Es una tasa de consumo individual. Entonces yo tengo esa tasa de consumo individual, en el ejemplo que estábamos dando, no es lo mismo, ¿sí? Cuánto consume un lobo que cuánto consume un ave depredadora. ¿Sí? Entonces fíjense que este término C por el número de presas está relacionado con la eficacia que tiene ese depredador. ¿Sí? Ahora bien, si eso es lo que consume un depredador, esa es la tasa de consumo individual, si yo lo multiplico por el número de depredadores que tengo, voy a tener la tasa de consumo total. ¿Sí? ¿Cuánto consumen toda esa población de depredadores? ¿Tá? Entonces, acabamos de construir un término que tiene en cuenta el efecto negativo de la población de depredadores, que repito, va a estar dado por la eficacia que tenga ese depredador y por el número de depredadores totales que haya. ¿Sí? Entonces, este término lo podemos incorporar restando a nuestra fórmula de crecimiento exponencial de la presa. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo en negro, en la diapositiva número, ya les digo, 5, la diapositiva número 5, ahí tengo en negro la fórmula de crecimiento exponencial que desarrollamos allá cuando vimos modelo de crecimiento exponencial para la presa. Es decir, que la tasa de crecimiento es igual a R por el número de presas. A eso le agrego, restando, el efecto negativo que tienen los depredadores sobre esta población de presas. Que es este término que acabamos de construir, menos C por NP por ND, es decir, menos la tasa de consumo total. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que la población de conejos crece exponencialmente y que los depredadores consumen esos individuos y esos individuos van a modificar esa tasa de crecimiento. ¿Tá? Ahora después lo vamos a ver un poquito visualmente. ¿Sí? Buen día, Fernando. Lo que podemos hacer es, al igual que lo que hicimos con la competencia, es trabajar con esas isoclinas de crecimiento cero. Recuerden que estas isoclinas de crecimiento cero nos permitían evaluar diferentes combinaciones o diferentes números de individuos para los cuales la tasa de crecimiento de la población era cero.
¿Sí? Entonces, lo que hacemos para construir esa isoclina de crecimiento es igualar a cero nuestra ecuación, la que acabamos de construir. Entonces, fíjense que el término tasa de crecimiento de la presa, ¿sí?, que sería dNP sobre dt, lo igualamos a cero, es decir, que su tasa de crecimiento va a ser igual a cero. Y lo que vamos a hacer es evaluar la cantidad de depredadores que yo voy a necesitar para que esa tasa de crecimiento sea cero. Entonces, reordeno, reorganizo, simplifico y me va a dar la siguiente ecuación. Me va a decir que el número de depredadores que yo voy a necesitar para que la tasa de crecimiento sea igual a cero es R sobre C. R era una constante y C era una constante. Es un número específico, es un número determinado, que va a hacer que esa población de conejos mantenga una tasa de crecimiento igual a cero. Fíjense, a la derecha tienen el gráfico. R sobre C es un número particular. Por encima de ese número significa que voy a tener mucha cantidad de depredadores, y el efecto que va a tener esa cantidad de depredadores es que la población de presas esté en decrecimiento. Tengo muchos depredadores alimentándose de esa población de presas. Entonces, la población de presas va a estar decreciendo, y por eso lo marcamos con una flecha hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Fíjense que en este gráfico el número de presas está en el eje X. Por lo tanto, la cantidad de presas decrece en ese sentido. ¿Sí? Por otro lado, si yo tengo un número de depredadores que está por debajo del valor de R sobre C, ¿qué va a pasar? Tengo pocos depredadores y la población de presas va a poder aumentar. ¿Sí? Lo marco con una flecha hacia la derecha porque tenemos la población de presas o el número de presas en el eje X. Fíjense, y acá esto es para que tengamos como visualmente cómo está funcionando esto, ¿sí? En la diapositiva 7 vemos una población de conejos, 4 conejos que tienen un crecimiento exponencial, pasa un determinado tiempo y en ausencia de depredador vemos que esa población crece exponencialmente. ¿Sí? Pasamos de tener 4 a tener 8, 16, bla, 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 bla. ¿Sí? Pasamos en un rato, en un determinado periodo de tiempo, a tener muchísimos más conejos. ¿Cuál va a ser el efecto de los depredadores? Bueno, los depredadores van a estar alimentándose de esa población de conejos. Lo que me decía el modelo es que hay un número determinado de depredadores, R dividido C. No importan los valores, pero sí importa que entendamos conceptualmente qué significa eso. R dividido C, hay un número determinado de depredadores que va a hacer que esa población de conejos se mantenga estacionaria. En nuestra diapositiva número 7, el ejemplo nos dice, si tenemos 3 lobos, esos 3 lobos se van a estar alimentando de esa población de conejos, y esa población de conejos va a mantenerse siempre en 4 individuos. La tasa de crecimiento va a ser 0. ¿Sí? No nos olvidemos que los conejos se están reproduciendo. Esto yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Es como si ustedes tuviesen conejos en el patio de su casa y los usan para alimentar a su familia. Entonces yo tengo 4 conejos, esos 4 conejos se reproducen. Si yo no me comiese esos conejos, cada vez voy a tener más conejos en el patio. Ahora bien, si yo los uso para alimentar a mi familia, supongamos que tengo una familia, para mantener los mismos números, de 3 individuos, bueno, esos conejos que yo tengo en el patio se reproducen. A medida que se van reproduciendo, yo voy sacando conejos y los voy consumiendo. Con 3 personas en mi casa y los conejos, el número de conejos que yo tengo en el patio, puedo alimentar a mi familia y siempre tener la misma cantidad de conejos. Esa sería la primera situación, ¿sí? Donde hay 3 depredadores. Como ejemplo, ¿no? Hay 3 depredadores. Este 3 depredadores sería R dividido C, que hacen que la población de conejos o la población de presas se mantenga estacionaria. ¿Qué pasa si en lugar de haber 3, yo tengo más cantidad de depredadores? Tengo un número mayor que R sobre C. O tengo en mi familia más cantidad de personas que alimentar.
Bueno, posiblemente los conejos se van a estar reproduciendo en el patio, pero yo estoy consumiendo mucha más cantidad. No se llegan a mantener no se llegan como a reponer los conejos porque mi consumo es muy alto. O el consumo de la población de depredadores es muy alto, o el consumo de mi familia es muy alto. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa población de conejos que yo tengo en el patio de mi casa va a ir decreciendo, porque estoy consumiendo más cantidad que lo que puede reponer esa población de presas. ¿Sí? Eso sería la situación de tener un número de depredadores mayor que R sobre C, que va a tener el efecto que la población de presas va a disminuir. Es decir, va a tener una tasa de crecimiento negativa. ¿Sí? Si volvemos a la diapositiva anterior, ¿por qué va a tener una tasa de crecimiento negativa? Porque el término C por NP por ND va a ser mayor que R por NP. Entonces, eso va a hacer que mi tasa de crecimiento sea negativa y que la población de conejos decrezca. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa o qué pasaría en la situación contraria? Que yo tenga menos cantidad de depredadores que los que necesito para mantener esa población estacionaria. Es decir, un número más chico que R sobre C. Supongamos que mi familia, en lugar de ser 3 personas con las cuales yo mantenía mi población de conejos estacionaria, se mudan 2 personas y me quedo yo solo en mi casa. Bueno, no voy a alcanzar a comer tanta cantidad de conejos. Entonces, ¿qué va a pasar con la población de conejos? Va a aumentar. Obviamente que ese aumento va a ser menor que si esa población de conejos no estuviera siendo depredada. De hecho, si miramos el ejemplo de la diapositiva 7, vamos a ver que en ausencia de depredador paso de tener 4 a tener 64 en un periodo de tiempo, y cuando tengo depredadores pero pocos, es decir, un número más chico que R sobre C, paso de tener 4 a 8 en el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Pero la tasa de crecimiento va a ser positiva. La población de conejos va a ir creciendo, porque el consumo que hacen los depredadores no es o no alcanza a mantener esa población estacionaria. ¿Sí? Ese es el funcionamiento o ese es el efecto, de acuerdo al modelo de Lotka-Volterra, que tiene la población de depredadores sobre la población de presas. Es decir, en resumen, los conejos, las presas crecen exponencialmente, los depredadores consumen esa población y el efecto va a estar dado por la cantidad de depredadores que haya y la eficacia que tengan esos depredadores. Cuanto más depredadores tenga, mayor va a ser el efecto negativo. Nos dice el modelo que hay un número determinado de depredadores, que es R dividido C, que hace que esa población de conejos se mantenga estacionaria. ¿Sí? Si hay más cantidad de depredadores, la tasa de crecimiento de la población de presas va a ser negativa y la población de presas va a decrecer. Si hay menos cantidad de depredadores, menos que R sobre C, la tasa de crecimiento va a ser positiva y la población va a crecer. Obviamente que a una tasa mucho más baja que si la presa estuviese sola, en ausencia de depredadores. ¿Sí? Ahora, analicemos qué pasa con los depredadores. Acabamos de ver que la presa claramente tiene un efecto negativo, la población de depredadores, sobre las presas. Ahora, ¿qué pasa con los depredadores? Bueno, habíamos definido esta relación como una relación positiva para el depredador, negativa para la presa. Es decir, que la presa tiene un efecto positivo sobre la población de depredadores. El modelo va a suponer que la población de depredadores se va a ver beneficiada por esta relación y por la presencia de la presa, ya que a mayor consumo, cuanto mejor alimentados estén esos depredadores, mayor va a ser su posibilidad de reproducción. Básicamente lo que dice es que un depredador mejor alimentado es un depredador con más posibilidades de reproducirse. ¿Sí? Es decir, que esa tasa de natalidad va a ser mayor cuanto más consuman los depredadores. Entonces, fíjense que lo que dice es que el aumento de la natalidad está dado por la tasa de consumo.
Al igual que lo que hacemos o lo que hicimos con la población de presas, vamos a incorporar este término que habíamos construido, que era la tasa de consumo total, vamos a incorporarlo en la fórmula del crecimiento exponencial. A ver si lo tenemos ahí. No. Entonces, lo que hacemos es partimos de nuestra fórmula de crecimiento exponencial, que era R por el número de depredadores en este caso. ¿Sí? Nosotros podemos desagregar R y podemos decir, bueno, R era B menos D. ¿Sí? Digamos, imagínense la fórmula entre paréntesis. B menos D por el número de depredadores. Puedo hacer distributiva y voy a tener B por el número de depredadores menos D por el número de depredadores. Lo que decimos es que esa tasa de consumo total afecta a la natalidad. Entonces incorporamos este término del lado de la natalidad. Entonces, el resultado va a ser esa fórmula que tienen en la diapositiva 8 ahí abajo. Fíjense que lo que hicimos fue incorporar el consumo, en este caso individual, ¿sí? C por NP, lo incorporamos de ese lado o vinculado con la natalidad. Entonces decimos, un depredador mejor alimentado, con mayor tasa de consumo individual, va a tener una mayor tasa de natalidad. Entonces nos queda B por C, por NP, por ND, menos D por ND. ¿Sí? Lo mismo que hicimos antes, podemos buscar esa isoclina de crecimiento cero, donde lo que vamos a hacer es, a esa fórmula igualamos la tasa de crecimiento, le asignamos un valor de 0. Reordenamos, despejamos, simplificamos, bla, 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 y nos queda que el número de presas va a ser igual a D sobre B por C. ¿Por qué el número de presas? Porque lo que decimos es, hay un número determinado de presas que van a hacer que esa población de depredadores se mantenga estacionaria, se mantenga con una tasa de crecimiento igual a 0. ¿Sí? Es decir, hay un número, podríamos decir, mínimo de alimento que esos depredadores tienen que consumir para poder, ¿cómo es la palabra? Para poder, bueno, como para, bueno, no me va a salir, para poder mantenerse estacionaria, para poder reemplazarse eso. ¿Sí? Va a haber un número determinado de alimento que esos depredadores tienen que consumir para poder reemplazarse. Es bastante lógico, digo, si yo tengo una población de depredadores, bueno, hay cierta cantidad de alimento que tienen que consumir para poder mantenerse como están. Si yo les doy más alimento, lo que dice el modelo es que esa mayor cantidad de alimento se va a traducir en una mayor tasa de natalidad y por lo tanto mi población de depredadores va a aumentar. Fíjense, si yo tengo un número mayor de presas, el puntito que tienen sobre la derecha en el gráfico de la diapositiva 9, bueno, si yo tengo una mayor cantidad de presas, implica que hay mucho alimento, implica que esos depredadores van a estar bien alimentados y van a poder aumentar su número. Una flecha para arriba, ¿por qué para arriba? Porque el número de depredadores está sobre el eje Y. Entonces la población, el número de depredadores aumenta en ese sentido. Ahora bien, si tengo poco alimento, implica que esa población de depredadores está mal alimentada y el número de depredadores va a ir decreciendo. ¿En qué sentido? Hacia abajo, porque tenemos el número de depredadores en el eje Y. ¿Sí? Veámoslo gráficamente o visualmente. ¿Sí? Yo tengo una cantidad determinada de presas. Esa cantidad determinada de presas es D sobre P por C, en función de lo que sacamos en el modelo, que hace que nuestra población se mantenga estacionaria. Es lo mínimo que tienen que comer esos depredadores para poder mantenerse. Si el número de presas es más bajo que D sobre B por C, la población va a tender a decrecer. Hay poco alimento, ¿sí? Y la población va a tender a disminuir. Si el número de presas es muy alto, hay mucho alimento y la población de depredadores va a poder crecer. ¿Sí? Y va a tener una tasa de crecimiento positiva. ¿Tá?
¿Se entendió? Lo que vamos a hacer ahora es algo parecido a lo que hicimos con el modelo de competencia, donde en un mismo gráfico pusimos o metimos las dos isoclinas de crecimiento cero. ¿Sí? Entonces fíjense que en azul tengo la isoclina de crecimiento cero de la presa y en amarillo tengo la isoclina de crecimiento cero de los depredadores. En los dos juntos. ¿Sí? Recordemos lo siguiente y tengan cuidado porque en el libro hay algunas cositas que están mal. Ahora al final del video voy a decir bien en la página, las páginas en las que están mal, lo voy a escribir en Facebook, mejor lo dejo ahí en el Facebook, las páginas donde tienen en el libro algunos errores. ¿Sí? Entonces, repito, la línea azul es la isoclina de crecimiento cero de la presa. Me está indicando un número de depredadores que nos mantiene a esa población de presas estacionaria. La isoclina de crecimiento amarilla o naranja, no sé qué color es la isoclina de crecimiento cero de los depredadores. ¿Sí? Que me indica un número de presas determinado para los cuales esa población de depredadores se mantiene estacionaria. Y ahí, con esta información, puedo evaluar qué pasa con diferentes combinaciones de presas y depredadores. Imaginemos en el punto 1, tengo ese punto, si yo proyecto hacia el eje X y hacia el eje Y, me va a estar indicando un número de presas determinado y un número de depredadores determinado. Y en función de eso puedo saber qué es lo que va a pasar con cada una de las poblaciones. Entonces, si yo quiero saber qué le va a pasar en ese punto a la población de presas, ¿qué tengo que mirar? Bueno, ¿qué cantidad de depredadores hay? Porque los depredadores son los que ejercen ese efecto negativo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, tengo una cierta cantidad de depredadores. Esa cantidad de depredadores, fíjense que es más chica o es más baja que R dividido C. Es un número menor a R sobre C, porque está por debajo de ese valor. ¿No? Fíjense, proyectamos en ese punto hacia el eje Y y veo que el número de depredadores es menor que R sobre C. Entonces, ¿qué significa? Que tengo pocos depredadores. Cuando hay pocos depredadores, ¿qué le va a pasar a la población de presas? Esa población de presas va a estar creciendo. Entonces, fíjense que la flecha amarilla nos indica que la población de presas crece en ese sentido, ¿sí? La flecha va hacia la derecha porque el número de presas está en el eje X, entonces va creciendo en ese sentido, 10, 15, 20, ¿sí? Para aquel lado. Ahora quiero saber qué le pasa a los depredadores. Bueno, si veo qué le pasa a los depredadores, tengo que mirar la cantidad de alimento que tienen esos depredadores. Fíjense que la cantidad de alimento que tienen es bastante alta. El punto está a la derecha de D sobre B por C, lo que significa que tengo más cantidad de alimento que D sobre B por C. Entonces, como tengo mucho alimento, más que lo que necesito para mantener esa población estacionaria, como tengo mucho alimento, la población de depredadores va a tender a aumentar. Este mismo razonamiento lo pueden aplicar a cualquier punto que tengan en ese eje cartesiano. Fíjense que ahí se definen 4 cuadrantes y en cada uno de esos cuadrantes puedo evaluar qué pasa con la población de depredadores y con la población de presas. ¿Sí? Lo que es interesante de esta relación, y es muy diferente a lo que sucede en la relación de competencia, es que cuando hablamos en la relación de competencia veíamos que una especie que competía con otra, el modelo predecía que en la mayoría de los casos una especie iba a desplazar a la otra por competencia. ¿No? Digamos, como justamente lo que iba a pasar era que una especie iba a reemplazar, a desplazar, a excluir competitivamente a la otra especie, la mayoría de los casos. Eso en la depredación no pasa. Como vemos, están marcados esos puntitos como un círculo. ¿Sí? Justamente hay como una regulación mutua muy estricta de las poblaciones de depredador y de presa, que lo que van haciendo es que la población de presas aumenta. Eso genera un aumento, a medida que pasa el tiempo, ¿no? La población de presas aumenta. Eso genera un aumento en la población de depredadores, porque van a tener cada vez más comida.
Y a medida que aumentan los depredadores, ¿qué va a suceder? Bueno, las presas se van a ver afectadas y va a empezar a caer el número de presas, porque hay muchos depredadores. Esa caída de alimento va a hacer que eventualmente los depredadores se queden sin comida. Entonces la población de depredadores va a empezar a decrecer. Y a medida que la población de depredadores empieza a decrecer, eso va a favorecer a las presas, que van a empezar a crecer nuevamente. Fíjense cómo van a tener diferentes... Las poblaciones de presas y de depredadores van a ir aumentando y decreciendo en función de la otra y por eso van levemente desfasados. ¿Sí? Hay una regulación mutua. Lo interesante es que no es que los depredadores se alimentan hasta extinguir a las presas, lo que dice el modelo, ¿no? Hasta extinguir a las presas y desplazan a las presas, lo que llevaría a que eventualmente mueran los depredadores porque se quedan sin alimento. Eso no pasa según el modelo. Sino que lo que no se llega a excluir una especie en función de la depredación. ¿Sí? Ahora bien, otra cosa que es interesante y que es muy diferente de lo que sucede con el modelo de competencia es que la competencia o el modelo de Lotka-Volterra para la competencia estaba muy bien soportada en estudios de laboratorio. Uno hacía estudios de laboratorio y veía que efectivamente las poblaciones se comportaban como predecía el modelo. Ahora bien, cuando uno hace estudios de laboratorio en el modelo o para evaluar la depredación, descubre que la regulación no es tan estricta. De hecho, fíjense que en muchos casos, en muchos estudios de laboratorio, el depredador suele exterminar a la presa y luego se va a morir por inanición. Eso es lo que tenemos en el gráfico que vemos en la diapositiva número 12. ¿No? Tenemos una especie de paramecio y una especie de ciliado. Son microorganismos. ¿Sí? Fíjense, el paramecio es la curva amarilla. Vemos que hay la población de paramecio entre los días 0 y casi a los 2 días. La población de paramecio crece exponencialmente. ¿No? ¿Por qué crece exponencialmente? Porque no hay depredadores. Fíjense. ¿Sí? Cuando aparece el depredador, ¿qué vemos? ¿O qué resultado vemos? Bueno, que esa población de presas, de paramecio, cuando aparece el ciliado, empieza a decrecer. El ciliado empieza a aumentar porque se empieza a alimentar. Pero vemos que esa población de paramecio empieza a decrecer, hasta que el día 5 casi que no tengo más paramecio. ¿Sí? Fue eliminada la población, exterminada la población de presas, producto de la acción de la depredación. Al cabo de un tiempo después, un par de días después, la población del ciliado también muere porque se quedó sin alimento. Entonces fíjense que no se dio esta regulación que predice el modelo. ¿Por qué no sucede esto? Bueno, justamente acá tenemos que volver a esos supuestos que habíamos dejado medio en el aire, que tienen que ver con la respuesta funcional, la respuesta numérica y la respuesta global. ¿Sí? Volvamos a analizar, estoy en la diapositiva 13, ¿por qué se establece esta regulación tan estrecha entre ambas poblaciones? Bueno, justamente porque el modelo determina que el crecimiento de las poblaciones está afectada por el consumo de las presas. Matemáticamente vemos que hay lo que nosotros habíamos definido como consumo total, C por NP por ND, es algo que está en ambas ecuaciones. Ese término aparece en ambas ecuaciones. ¿Sí? Entonces vemos que, y justamente aparece en la ecuación de presas restando y en la ecuación de depredadores sumando. Entonces ahí es donde establecemos matemáticamente esta regulación tan estrecha.
Pero analicemos un poquito más este término. ¿Qué significa este término? Y acá nos vamos a dar cuenta de las limitaciones concretas que tiene este modelo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el término en su totalidad, ¿sí? Podemos hablar de lo que se conoce como la respuesta funcional del depredador. Estos son términos muy importantes que evaluamos siempre y que les cuesta muchísimo asimilar. ¿Sí? Lo que describe este término, o parte de lo que describe este término, es cómo se comportan los depredadores frente a la disponibilidad de presas. Y ese comportamiento lo podemos analizar de diferentes maneras. En principio podemos analizarlo en términos de consumo. Podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo responden los depredadores en términos de consumo frente a la población de presas? Bueno, sacando el modelo, uno podría decir, bueno, si tengo más presas, los depredadores van a comer más, si tengo más presas, los depredadores les va a dar lo mismo y no van a comer nada. Digamos, a eso me estoy refiriendo. ¿Cómo responden en términos de consumo la población de depredadores frente a la disponibilidad que tengan de alimento? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el modelo al respecto? Bueno, la respuesta o la solución a esta pregunta, para no usar la palabra respuesta y que se confunda con respuesta funcional, la solución a esta pregunta la encontramos en ese término. El modelo predice que a mayor cantidad de presas, mayor va a ser el consumo total. ¿Sí? De hecho, imaginemos, a ver si está, no, imaginemos, el término es C por NP por ND. Eso habíamos definido que era la tasa de consumo total. Imaginemos que yo tengo 10 depredadores, C vale 1, por poner un valor, y tengo una presa. Ese término va a ser 1. Si tengo 2 presas, ese término va a ser, o si yo hiciera esa multiplicación, va a ser 20. Si C vale 1, NP vale, y ND vale... vamos a ponerle ND vale 1, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo una presa? Multiplico 1. 1 por 1 por 1. ¿Qué pasa si tengo dos presas? 1 por 1, 1 por 2 por 1, 2. ¿Qué pasa si tengo 3? 1 por 3 por 1, 3. Y así sucesivamente. Fíjense que lo que voy diciendo es que cuanto más cantidad de presas haya, mayor va a ser el consumo que hagan los depredadores. Le doy una presa como una presa, le doy 2 presas como 2 presas, le doy 3 presas como 3 presas, le doy 4 presas como 4 presas. Esa es la idea, ¿sí? No se preocupen por los valores, porque en realidad C es un número que siempre va a ser menor que 1. Bueno, no importa, los valores no nos interesan. A mí lo que me interesa es lo conceptual detrás de esto. El modelo me dice que cuanto más alimento haya, mayor va a ser el consumo. ¿Sí? Es decir, va a tener una respuesta lineal, va a comportarse de manera lineal. Y de hecho eso es lo que vemos en la gráfica que tenemos al costado. Fíjense que a mayor cantidad de presas, la tasa de consumo per cápita va a ir aumentando progresivamente. ¿Sí? ¿Está? El otro grafiquito no me interesa mucho que lo evaluemos ahora. Sí, esto no es que no sea importante, pero requiere como mayor profundidad en el análisis y prefiero que entendamos esto. El gráfico al lado lo que dice es, bueno, qué proporción de la población de presas van a estar consumiendo los depredadores. Como el consumo aumenta de manera lineal, esos depredadores siempre van a estar consumiendo la misma proporción de la población de presas a medida que aumenta el número de la presa. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos dos cosas. Estamos analizando, lo primero que tenemos que entender es qué significa respuesta funcional. La respuesta funcional es cómo responde el depredador en términos de consumo, cómo responde la población de depredadores en términos de consumo. El modelo que me dice que esa población de depredadores responde de manera lineal. A esa respuesta se la llama respuesta funcional de tipo 1. ¿Sí?
la respuesta funcional de tipo 1 es la que predice el modelo. Por eso cuando volvemos a los supuestos, estamos en la diapositiva número 4, uno de los supuestos es que la respuesta funcional es lineal y es de tipo 1. ¿Sí? Es poco común esta respuesta en la naturaleza. No es común que a medida que aumente la cantidad de presas, los depredadores coman cada vez más o mantengan esa misma proporción de comida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es tan común? ¿Por qué nos resulta raro que si yo le doy una presa a un depredador va a comer una? Si le doy 2, come 2. Si le doy 3, come 3. ¿Por qué? Obviamente yo lo estoy explicando en términos individuales, pero es en términos poblacionales esto. ¿Sí? Bueno, justamente porque en la naturaleza lo que aparece es que llega un momento que los depredadores no quieren comer más, porque alcanzan lo que se conoce como la saciedad. ¿Sí? Dicen, bueno, no, basta, ya está, ok, tengo un montón de alimento, pero esto es lo máximo que puedo consumir. Hay saciedad. Lo otro que puede pasar, y lo otro que sucede, imaginemos que no se alcanza la saciedad. Consumir a una presa es una actividad que consume tiempo. Requiere, no nos olvidemos que estamos hablando de la carnivoría, requiere encontrar a la presa, correrla, agarrarla, matarla, masticarla, tragarla, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me quiero comer 1.000.000 de kilos de carne, por más que no tenga la capacidad de saciarme, no me va a dar el tiempo porque hay un tiempo que requiere esa actividad que por más que yo no alcance la saciedad, bueno, eventualmente me voy a quedar sin tiempo. ¿Sí? Entonces, las respuestas funcionales son muy raras por eso, porque los depredadores se sacían y los depredadores tienen un tiempo de manejo. Hay algunos casos, como por ejemplo organismos filtradores, organismos que se alimentan de manera pasiva y que en realidad hay un flujo de agua que filtran, ese flujo es más o menos constante. La cantidad de presas que van a consumir va a depender de la densidad de presas que haya en el agua. Si en el agua hay un bicho, comen uno. Si hay 100, comen 100. ¿Sí? La realidad es que en la naturaleza no se llega, la cantidad de presas que hay en esos flujos de agua que filtran no llega a ser lo suficientemente alta nunca para que el bicho se sacie o por el tiempo de manejo. ¿Sí? Entonces, por eso, en esos organismos vemos que en la naturaleza se cumplen estas respuestas funcionales de tipo 1. Otro ejemplo también conocido, o de organismos que en la naturaleza tienen respuestas funcionales de tipo 1, son las arañas orbiculares, las que hacen las telas orbiculares. ¿No? Digamos, construyen la tela, es una trampa de intercepción, entonces cae un bicho y se van a comer ese bicho. Caen 2 bichos, se van a comer 2 bichos. Caen 3, se van a comer 3. La realidad es que en la naturaleza, esa trampa no intercepta 1.000.000 de individuos, que haría que la araña se sacie y vaya y llegue ahí y corte el hilito y tire la presa porque ya no quiere comer más. ¿Sí? Digamos, en la naturaleza eso no pasa. Entonces, dentro de los límites que establece la naturaleza, que tiene que ver con la cantidad de presas que caen en esa trampa, bueno, reflejan una respuesta funcional de tipo 1. Cuando nosotros incorporamos la saciedad y el tiempo de la depredación, o que el tiempo que nos lleva a la depredación, vamos a ver que la curva adquiere otra forma, y es que a medida que aumenta el número de presas, bueno, el consumo aumenta en un momento y después alcanza una asíntota. Esa asíntota está dada con la saciedad. Llega un momento que ya no se consume más. Fíjense que si nosotros representamos eso en términos de la proporción de presas consumidas por un momento determinado, bueno, esa proporción de presas, de la población de presas, a medida que aumenta, esa proporción va siendo cada vez menor, hasta que se alcanza más o menos una asíntota. ¿Sí? Simplemente lo que estamos diciendo es que esta respuesta funcional, que se conoce como de tipo 2, llega un momento que el depredador ya se sacía y no quiere consumir más. ¿Tá? Esta respuesta no está contemplada en el modelo. Esta respuesta nosotros la podemos entender y la podemos visualizar claramente porque partimos de un modelo que supone una respuesta funcional de tipo 1, no una respuesta funcional de tipo 2. ¿Sí? El tiempo
Ahí les hice una aclaración, una notita en la diapositiva 16, arriba, que habla del tiempo de la depredación, ¿no? El tiempo que tarda un depredador en consumir una presa lo podemos desagregar en dos componentes. Por un lado, el tiempo de búsqueda, cuánto le lleva al bicho buscar esa presa, y el tiempo de manejo. Una vez que la encontró, el manejo implica, bueno, correrla, saltarla al cuello, apretarla, matarla, ¿sí? Y empezar a comerla, ¿tá? Es decir, hacer uso de la presa una vez que la encuentra. Y eso lo podemos ver como el tiempo de la depredación es igual al tiempo de búsqueda más el tiempo de manejo, ¿tá? Las letras S y H hacen referencia al inglés, ¿sí? Search y handle. Que les pongo esas porque son las que aparecen en el libro, ¿tá? Por último, hay un tercer tipo de respuesta que se conoce como respuesta funcional de tipo 3. La respuesta funcional de tipo 3 tiene una forma de S, una forma, sí, un patrón sigmoideo. Fíjense que si nosotros observamos la parte superior de la curva, es decir, si tapásemos la parte de abajo de la curva, vamos a ver que es igual a la respuesta funcional de tipo 2. Hay un momento de crecimiento exponencial y eventualmente se llega a una asíntota. Se llega a esa asíntota porque el depredador se sació o por el tiempo de manejo, lo mismo que el anterior, ¿sí? Digamos, hay un aumento del consumo y llega un momento que esa tasa de consumo no aumenta porque el depredador se sació, ¿tá? Ahora bien, lo que es raro es lo que pasa abajo, ¿no? Vemos como esa formita así. Para que ustedes tengan una imagen clara de por qué eso es raro, imagínense la siguiente situación. Ustedes vienen, yo los invito a comer a mi casa. Vienen con muchísima hambre, son una población de estudiantes que vienen con mucha hambre. Yo les pongo un plato de comida y en lugar de tirarse a comer ese plato de comida, ¿qué hacen? Juegan con la comida y dicen, no la tocan, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no la tocan? Si vienen con hambre, porque no había mucha comida afuera, ¿qué está pasando? De repente, alguna agarra una cuchara de lo que yo les serví, prueban, y cada vez empiezan a comer más rápido, ¿no? Digamos, esa es la idea. Digo, es un comportamiento extraño. Uno esperaría que una población con mucha hambre le pones presas y el consumo va a ser muy alto, ¿sí? Ahora bien, no pasa eso. Es como que va la tasa de consumo va aumentando medio tímidamente. Bueno, la explicación de esa parte de la curva de por qué el consumo aumenta medio tímidamente lo podemos explicar por tres cosas diferentes en principio. Uno, por lo que se llama el refugio que tiene la presa. Uno puede pensar que a bajas densidades poblacionales de presas, a baja cantidad de presas, las presas tienen mayor posibilidad de esconderse. Entonces, el consumo que pueden hacer los depredadores empieza medio tímido a bajas densidades poblacionales porque no las encuentran a las presas. Imagínense la siguiente situación: una población de algún roedor y aves, ¿sí? Entonces, hay pocos roedores. Los roedores se van a poder esconder en cuevas y demás. Las aves van a agarrar 1, 2 cada tanto. A medida que la población de roedores empieza a aumentar y empieza a haber cada vez más roedores, bueno, las aves empiezan a ver cada vez más roedores y estos roedores ya no se pueden esconder porque, por ejemplo, no alcanzan los huequitos o las cuevas donde se pueden esconder, están todas ocupadas. Entonces empieza a haber cada vez más roedores dando vuelta y las aves los empiezan a consumir cada vez más. Hasta que eventualmente las aves consumen tanto que ya se sacían y no quieren saber más nada, ¿tá? Esa es la idea. Eso es la idea del refugio. Fíjense que a bajas densidades poblacionales de presas, las presas se pueden esconder y es más difícil que los depredadores las encuentren, ¿sí? Lo otro es la imagen de búsqueda. Es otra explicación que va para otras cosas, o digamos, es otro ejemplo que podría explicar ese comportamiento de la curva, ¿sí?
La imagen de búsqueda es que, o tiene que ver con que muchos, los depredadores pueden no saber que eso que está ahí abajo es una presa, ¿no? Imagínense en el ejemplo que yo digo, los invito a comer a mi casa. Los invito a comer a mi casa, les traigo comida, no les digo que los invito a comer, pero ustedes vienen con mucha hambre y yo empiezo a servir, no sé, algo extraño. Pongo en diferentes lugares de la casa platos con medusas, no sé, cosas así que ustedes no van a saber que eso es comida y que la idea es que ustedes vayan y metan la mano en esos frascos y empiecen a comer medusas y que esa es la cena que yo organicé, ¿no? Digamos, ustedes no tienen esa imagen de comida. Tipo, uno esperaría, si yo los invito a comer, preparar la mesa, poner unos platitos, algún cubierto, y esa es su imagen de una cena. Ahora bien, los invité a mi casa y puse bandejas colgando de las paredes, arriba de los muebles, con cosas adentro que ustedes no reconocen que es comida y no saben, que a lo sumo pensarán que es algo decorativo y nada más. Como tienen muchísima hambre, ¿qué va a pasar? Alguno o alguna de ustedes va a decir, bueno, ya fue, meto mano acá y lo voy a probar porque tengo un hambre que me estoy muriendo. ¿Sí? Y dicen, mirá, esto está buenísimo, es rico, che, mirá, prueben eso que está buenísimo, y empiezan a comer. ¿Sí? Esa es la idea, se empiezan a hacer una imagen de que eso es comida. Bueno, en los depredadores pasa lo mismo, sobre todo en situaciones de introducción de especies. Yo introduzco una especie en algún lugar, tengo un depredador, el depredador nunca vio esa especie y no lo asocia con comida. No dice, bueno, esto es comida. Hasta que eventualmente, por azar, puede ser que un depredador consuma una de esas presas. Y diga, esto se puede comer, esto se puede cazar así, esto lo puedo agarrar de esta manera. Ok, la próxima vez que vea algo parecido que se comporta de esta manera, voy a hacer eso. Voy a ir y voy a agarrarlo de esta manera y lo voy a consumir. Me empiezo a hacer una imagen de búsqueda. ¿Está? Eso explica esa parte de la curva. A bajas densidades poblacionales, el depredador no tiene idea de que eso es comida. A medida que va aumentando la cantidad de presas, es más probable que se establezcan encuentros entre ese depredador y esa presa, donde el depredador decida consumir esa presa y se empiece a hacer esa imagen de, okay, esto es comida y esto lo voy a empezar a buscar. Sí, Fer, exactamente. En especies exóticas esto suele pasar. ¿Sí? Digamos, hay muchos depredadores no reconocen a veces a esa especie exótica como una posible presa, sobre todo si están en bajas densidades poblacionales. A medida que empieza a aumentar la densidad poblacional, aumenta la probabilidad de encuentro y aumenta la probabilidad de que el depredador consuma esa presa. Y de hecho puede pasar que la empiece a consumir y se haga una imagen de que eso es comida. Insisto, estos son ejemplos, no siempre son cosas que pasan, no siempre hay, estamos hablando de que a bajas densidades poblacionales el refugio sea mayor, que a bajas densidades poblacionales haya una imagen de búsqueda que construir. No. ¿Sí? Otra explicación que quizás es la más común es lo que se llama permutación, ¿no? La permutación es, recordemos que los depredadores suelen ser, en la mayoría de los casos, poco selectivos. Es decir, un depredador suele consumir más de una presa, ¿no? Un ave cazadora, bueno, no es que consume nada más que ratas. Puede consumir rata, puede consumir ardilla, puede consumir algún conejo, puede consumir algún otro ave, ¿no? Digamos como que hay una oferta mucho mayor. El modelo, recordemos que era un modelo biespecífico. Un depredador consume una sola presa. Bueno, en la naturaleza eso no sucede. Los depredadores suelen tener un espectro de alimenticio más amplio y suelen consumir diferentes presas. Entonces, ¿qué va a pasar? A bajas densidades de presas, supongamos que estamos hablando de ratones. Si tengo pocos ratones, los depredadores van a consumir pocos ratones. ¿Por qué? Porque están consumiendo otra cosa, estarán consumiendo ardillas, qué sé yo. ¿Sí?
A medida, eso hace que la población de ratones empiece a crecer. Cuando la población de ratones empieza a crecer, es posible que el depredador permute, cambie su elección y pase de comer ardillas a volver a comer ratones, ¿no? Y eso también explicaría el comportamiento de esa curva, donde a bajas densidades de presas el consumo es muy bajo, ¿sí? Necesito que el número de presas aumente para que ese consumo aumente exponencialmente, ¿no? Esta es una respuesta funcional de tipo 3. Insisto, refuerzo. La respuesta funcional es cómo responden los depredadores en términos de consumo frente a la población de presas. Me estoy preguntando, ¿cómo consumen los depredadores? ¿De qué manera? El modelo dice que, el modelo de Lotka-Volterra dice que ese consumo es lineal. A mayor cantidad de presas, mayor cantidad de consumo. En la naturaleza eso es lo más raro de todo. Es lo menos común. En la naturaleza encontramos respuestas funcionales de tipo 2 y respuestas funcionales de tipo 3 con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque hay saciedad, porque hay tiempo de manejo, porque hay refugio, porque hay imagen de búsqueda, hay permutación, porque no se consume una sola presa y demás, ¿sí? Son las 10. Vamos a hacer un parate de 10 minutitos y volvemos en 10 y cuarto. 15 minutitos, 10 y cuarto, volvemos con lo que queda de depredación y seguimos con lo que nos queda de la clase de hoy. Voy a finalizar este video y armo uno nuevo 10 y cuarto. ¿Sí? Nos vemos.